equilibrio y proporción. Desaparece el arte como exhibición y lujo y se sustituye por una arquitectura pública y práctica. El edificio a partir de este momento debe ser útil y funcional y dirigirse a todo el mundo. Desde el punto de vista de la escala, hay un reemplazo de la referencia humana por el sistema métrico decimal, que empieza a regir a partir de este momento. Y hay un gusto excesivo por la escala monumental. Desde el punto de vista de la forma, ¿qué utiliza el neoclasicismo? Uso de elementos geométricos puros, cubos, cilindros y pirámides. Predominio de la línea recta sobre la curva, contornos firmes y definidos, líneas y aristas nítidas. Se reduce el contraste que había entre volúmenes. Desde el punto de vista ornamental, se reduce la ornamentación y hay una desnudez completa en elementos ornamentales superfluos. ¿Cuál es el lenguaje que caracteriza al neoclasicismo? Predominan los órdenes jónicos y jónicos. Abandonan la superposición de órdenes que se había dado especialmente en el barroco y el rococó y prefieren estructuras adinteladas. ¿Qué elementos conforman este lenguaje? O sea, ¿cuáles son los elementos que yo tengo que identificar para saber si son neoclásicos o no? Los frontones triangulares, las cúpulas, las fachadas rectas, los pórticos y sobre todo las columnatas, arcos de triunfo y columnas conmemorativas. ¿Cuál es el simbolismo de este lenguaje? Alegoría funcional y política, representación simbólica de la función del edificio y de las cualidades políticas a través del estilo arquitectónico. Es decir, que el edificio representa lo que sucede adentro. ¿Sí? El partido de ese edificio, la función, la forma, la fachada de ese edificio representa lo que está pasando adentro. Bien, acá hay varios ejemplos: el Palais Bourbon, la Madeleine y la Catedral de Buenos Aires, que se modifica en el siglo XIX y pasa a tener esta fachada. De la Catedral de Buenos Aires. La fachada es modificada por el arquitecto Prospero Catelli. Prospero Catelli era un inmigrante italiano. Es de 1822 a 1824. Bien. A partir de 1860 comienza lo que nosotros denominamos arquitectura italianizante. Vamos dejando un poquito de lado el neoclasicismo y con los aportes de estos nuevos inmigrantes europeos, sobre todo especializados, surge esta nueva arquitectura. Se acelera a partir de 1860 el proceso de asimilación de las principales corrientes europeas. El clasicismo se tiñe de romanticismo, es decir, que comienza a ser un poquito menos rígido y más libre. Es como que empieza a abrirse el clasicismo y empieza a tener un lenguaje un poco más romántico. Las fuentes, tomamos tres en Roma, pero luego el Renacimiento, o sea, Grecia, Roma, el Renacimiento y finalmente todo un repertorio histórico que desembarca en el eclecticismo historicista del siglo XIX. Entonces vamos a ver a los inmigrantes italianos asimilan ese clasicismo. Muchos de ellos ya eran constructores
en América esos elementos. Y traen aparejada su experiencia en la construcción con la arquitectura. Las construcciones de los italianos totalmente en contraste con los edificios coloniales. Es la primera ruptura tras una continuidad formal que tuvimos de arquitectura española durante 200 años. Más que nada, es una arquitectura fachadista, ¿sí? No es una arquitectura global que ve no solamente la forma, sino la función. ¿Sí? Se abocan a la forma, a la fachada, y comienzan a partir de ese momento el cambio de fachada en un montón de edificios importantes, tanto iglesias como viviendas coloniales. Arquitectura fachadista, y en la arquitectura del Estado y las clases dirigentes marcan el estilo y la moda de la arquitectura. Sí. Todo el clásico y el interesante se ve más que nada en las iglesias y los edificios así importantes, Sí. digamos, y al mismo tiempo, digamos, las casas o las cosas que se hacían tenían algo que ver. También, sí. Hay muchas fachadas de viviendas coloniales. Con columnas, todo. No. Hablamos de italianización. Sí. Neoclásico se utilizó fundamentalmente para formar iglesias y edificios de gobierno. El italianizante no, el italianizante como Que era más de la fachada. Exactamente. No solo se utilizó para iglesias, sino para viviendas. Bien. Entonces, el neoclasicismo se da entre 1810 y 1850 y el italianizante entre 1850 y 1880. A ver, este cuadrito comparativo, ¿qué le dice del neoclasicismo? Es una expresión estética de la ilustración y el liberalismo revolucionario. ¿Dónde se da? Quiero decir, ¿qué es el neoclasicismo como expresión? Es culto, es reflexivo, es intelectual, proviene de las academias. Las estructuras son racionales, hay una claridad compositiva, formas geométricas simples, superficies lisas, relaciones geométricas, principios ordenadores universales, sobriedad, interés volumétrico, armonía, proporción, simetría, todo lo que está bien, todo lo que cierra, todo lo que funciona, austeridad ornamental, nada está de más. Las vertientes que da esta arquitectura neoclásica puede ser la vertiente capitalina, que era la más rigurosa de las grandes capitales, y las provincianas, ¿sí? Que se dan en ciudades más chicas, que era una mixtura, ¿sí? No era tan rígido como en las grandes capitales. Sí. ¿Cuánto al italianizante? ¿Eso de fachada o también la composición? No, es fachadista. Por eso hay una diferencia con los coloniales, muy simétrico, fachada, perdón, trata de arquitectura colonial y de Esos son los cambios de costumbre a los que hace referencia el arquitecto, que se dan también en el siglo XIX. La vivienda patio prácticamente desaparece. Hay cambios en el urbanismo en cuanto a que las secciones solares, las manzanas se dividen en cuadros solares, ¿se acuerdan?
antigua vivienda colonial a patio ahora se subdivide y pasa a conformar lo que conocemos como casa chorizo. Esas viviendas coloniales a patio que fueron subdivididas pierden de alguna manera esa fachada colonial y se las restaura a partir de la arquitectura italianizada. Ya vamos a ver esa tipología también la de la casa chorizo para que esté un poco más claro. Pero por lo general son las viejas viviendas aparte. Hay una característica importante que también define a la fachada de la arquitectura italianizante como la ya no se ven las tejas. Las tejas coloniales no se ven más, se tapan. A partir de este momento se tapan y en su mayoría se reemplazan. La teja colonial se la reemplaza por techos de zapatos que llegan desde Inglaterra a partir del ferrocarril. Es un nuevo material que surge. No tiene losa plana. A ver, las que surgen de cero surgen con losa plana. Las reemplazan